Es conferencista y nos va a hablar sobre esta de testimonio, el poder de la narrativa y las historias detrás de las organizaciones. Adelante, Fritz, el espacio es tuyo. Hola a todo el mundo, un gusto estar con ustedes. Quiero pensar que me oyen y me ven bien, ¿verdad? Perfecto. Bien, empezaré platicando muy brevemente la razón por la que estoy aquí. Me permito compartir mi presentación, si me pueden confirmar que la están viendo. Ya la vemos. Listo. Bien, pues quisiera comentarles que yo me dedico a las conferencias motivacionales por eh, destino. Eh, yo tuve un accidente automovilístico sumamente duro hace 25 años. Me cayó encima una camioneta. Voy a hablar muy brevemente de mí porque no es el objetivo de esta intervención, pero sí necesito poner en contexto. Me cayó encima una camioneta, me rompió el cuello. Esta es la lesión que yo tuve. Tuve un aplastamiento de vértebras cervicales con lesión medular, lo cual me provocó que me quedara paralítico del cuello para abajo. A este tipo de lesiones, cuando son en el cuello, se llaman cuadriplegia, que es lo que yo experimenté, que es pérdida de funciones en la figura de la izquierda, y para cuando se conservan funcionalidad de extremidades superiores con un daño dorsal, ¿correcto? Aquí les presento brevemente una resonancia en mi cuello. Pueden ver aquí donde estoy señalando a la mitad de la resonancia cómo mi médula se comprimió, me la reconstruyeron con un pedazo de cadera y una placa de titanio. Y bueno, aquí me pueden ver en mis épocas de cuadripléjico, hace 25 años, en el 2001, donde pues yo perdí funcionamiento de todo del cuello para abajo, eh, función respiratoria, función digestiva, función urinaria, sensibilidad, y por supuesto motricidad, ¿correcto? El diagnóstico fue muy duro, tenía yo 33 años y lo que los doctores previeron en ese momento es que yo pasaría así como me ven en una cama el resto de mi vida, amarrado a una silla de ruedas y sin posibilidad de llevar una vida autónoma, ¿de acuerdo? Bien, quisiera compartirles que hace 14 años me convertí en triatleta y mi historia de un vuelco, pues que nadie esperaba, ni los doctores ni yo. Tuve una cierta recuperación eh, fuera de lo que los médicos pudieron pensar. Ahora, quisiera comentarles que yo estuve 3 años hospitalizado en 4 diferentes países. Estuve hospitalizado, obviamente, en la Ciudad de México 9 meses. Después estuve 6 meses en Miami, después estuve 2 años en Cuba y finalmente estuve un ratito en Alemania, todos tratando de recuperar funciones de mi cuerpo, eh, rehabilitando, etcétera, etcétera. Ahora, esa es la introducción. Lo que yo quisiera compartirles es que estos 3 años de hospitalización eh, me llevaron a adquirir un conocimiento que considero sumamente sui generis. ¿Qué quiere decir? Yo em, entiendo perfectamente cómo es el mundo de los cuadripléjicos y pero lo hago desde el punto de vista del paciente. Cantidad de doctores pueden decir opiniones, pero siempre son opiniones viendo el toro por fuera de la barrera. Yo estuve en ese lugar y yo sé lo que siente la gente. Y bueno, mi historia, gracias a lo que sea el bendito Internet o los sui generis de la historia, se hace muy conocida y a mí me busca una extraordinaria cantidad de gente para hacerme preguntas. Me hablan de todos los países de Latinoamérica, me hablan pues, de España, inclusive me hablan de desde Inglaterra y me hacen preguntas, ¿qué hiciste? Y si bien mi caso médico es sui generis y yo considero que mi recuperación es un tema más de, como quieran verlo, si lo quieren ver espiritual es un tema de Dios, si lo quieren ver de suerte, si lo quieren ver desde el punto de vista médico es un caso muy, muy, muy excepcional de una recuperación tan plena. Y lo que sí es que eh, esta experiencia les decía que me hizo entender la parte de la persona que está sufriendo y cómo solucionarlo.
Recuerdo perfectamente una cita con mi psicólogo que me dieron terapia psicológica por años y me hizo una pregunta que en su momento me desesperó, pero también cambió mi vida. Me dijo, oye, ¿cuál es tu problema? Y entonces, pues yo, cuadripléjico, etcétera, pues le contesté de mala gana y le dije, pues, ¿qué crees? Estoy cuadripléjico, no sé si entiendas. Y él me dijo, no, tu problema no es la cuadriplegia, tu problema es que no sabes lidiar con tu cuadriplegia. En el momento en que tú aprendas a manejar tu cuadriplegia deja de ser problema, pasa a segundo plano y tu vida toma una nueva normalidad. Y entonces, eh, sin querer, yo desarrollé ese conocimiento de cómo un cuadripléjico puede, eh, a base de un proceso resiliente, regresar a una estabilidad emocional, porque no hay manera que no te desequilibre, y volver a una plenitud distinta, pero plenitud al fin. Siempre les digo a los cuadripléjicos que eh, hay vida después de una cuadriplegia, pero ¿cómo la buscas si nadie te dice el camino? Y entonces, bien, eh, la vida me llevó a dar conferencias porque a mí me pidieron que contara mi historia. No fue una profesión que yo busqué, sino que se fue dando. Hoy tengo 20 años dando conferencias y con mucha frecuencia se acercan conmigo eh, personas cuadriplégicas a mis conferencias y quieren oír mi historia. Me permití preparar esta foto porque es como que el contraste. La foto de la izquierda me pueden ver a mí siendo abrazado, consolado por mi enfermera, y en la foto de la derecha me ven ya como conferencista con una niña en Puebla que trágicamente se cayó de una barra haciendo gimnasia y quedó cuadriplégica. Y bueno, eh, la razón por la que estoy aquí es que yo me di cuenta de que mi historia tenía muchísima posibilidad de ayudar a la gente, especialmente a los cuadriplégicos. Yo siempre he dicho que una de las consecuencias naturales de una cuadriplegia es que te hace sensible. Les puedo decir que si yo oigo un caso de una persona que se acaba de quedar cuadriplégica y en la mañana estaba atendiendo un caso de Argentina, de inmediato, así por vocación, a ver, esta es mi tarea, que se pare el mundo y yo voy aquí a dar información y a dar consejos de todo tipo, desde los psicológicos hasta los físicos, los problemas con las escaras, porque me lo sé todo. Platiqué con doctores durante 3 años porque no había nada que hacer en las clínicas más que dar consejos y oír recomendaciones médicas. Y casi, casi les puedo decir que puedo asesorar de principio a fin a un cuadripléjico en su proceso de luto, porque finalmente es un luto, pierdes facultades, y entonces asesorar a la familia, cómo tratar al cuadripléjico, temas de arquitectura en la casa, bueno, el tema es interminable. Y esto me llevó a, bueno, hace algunos años, literalmente yo me hartaba porque me llegaban tantas personas pidiéndome consejos que yo decía, a ver, esto le dije ayer y esto le dije antier. Entonces dije, a ver, ¿por qué no escribo un libro? ¿No? Cabe mencionar que aparte de dar conferencias, soy escritor, he escrito 4, y el último que escribí lo tienen en pantalla. Este libro lo escribí para, para ayudar gente, porque siempre me preguntaban lo mismo y siempre daba la misma respuesta. Entonces dice, a ver, voy a sistematizar esta ayuda de tal manera que una persona tenga literalmente 26 pasos de cómo superar un golpe en la vida. Me permití escribirlo de manera general, o sea, no está escrito para cuadripléjicos, sino que lo enfoqué de tal manera que si una persona eh, fracasa en una relación amorosa, tiene una pérdida, tiene algún tipo de enfermedad o algún tipo de fracaso profesional o lo que sea, cómo uno puede transformar su pensamiento, cambiar paradigmas, fortalecer la autoestima después de la golpiza que te mete el destino y sentirte capaz y digno de volver a llevar una vida plena, aunque sea en la situación en la que estés.
llámese en una silla de ruedas, llámese viudo, llámese lo que sea. Y esa capacidad, eh, pues yo la fui desarrollando y bueno, fue realmente coincidencia. Yo me estaba preparando para dar mejores conferencias, para dar mejor información, y de la nada en YouTube me encontré la palabrita resiliencia. Esto ya tiene muchos años, obviamente, y me dediqué a estudiarla porque dije, a ver, esto me describe a mí. O sea, la resiliencia es mi historia, punto. Y entonces eh, me dediqué a leer muchos libros del tema, me empezó a fascinar, me empezó a gustar, pero yo todos los libros que leía eran de estudios, de cómo habían escogido un grupo poblacional y lo habían tratado y por qué unos salían adelante y otros no. Y yo dije, bueno, esto está padre, pero esto no ayuda. Y mi intención era ayudar. Entonces, bueno, me dediqué a hacer esto. Y quiero decirles que si no hubiera sido por la amable invitación de Pilar Parás, yo nunca hubiera entendido que es una manera de ser filántropo. Yo soy filántropo primero por vocación, porque me nace ayudar a las gentes que se acercan a mí, pero pues esto de dedicarle tiempo a gente que está en una situación de, de falta de conocimiento, de indefensión psicológica, lo voy a decir así, porque cuando uno se queda cuadripléjico, uno se siente bicho raro, porque pues gracias a Dios estas son lesiones muy raras, donde uno difícilmente puede conocer gente que ha pasado por esto. Entonces, cuando alguien llega que ya pasó por esto y que lo superó, esa persona se vuelve como un, ¿cómo decir? Un, un, un modelo a seguir. Y eh, yo trato de informar a la gente que hay vida después de una cuadriplegia, que es cuestión de manejar las cosas, que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar de nosotros mismos, que nuestro valor como ser humanos no está amarrado a estar de pie o a estar en silla, que somos valiosos en la medida en que aportamos a la sociedad, en la medida que podemos influenciar positivamente a nuestros semejantes y, eh, y bueno, hacer de este mundo un mundo mejor, tal vez sanando heridas, tal vez reduciendo el sufrir de otras personas. Entonces, lo que yo he descubierto es que finalmente todas las personas que se acercaron a mí, de una u otra manera, volvieron a encontrar estabilidad en sus vidas, tal vez cuadriplégicos, tal vez en una silla de ruedas, pero gente que salió de un proceso de sufrimiento, que es lo que es la resiliencia. Perdón si no lo expliqué, es una palabra que no se usa mucho, pero la resiliencia es ese proceso en el que yo parto de un momento A de sufrimiento, hago un proceso y llego a un punto B donde la adversidad ha sido superada, donde mi sufrimiento ha terminado y donde yo estoy tal vez en otra condición, ¿no? Afectado por la adversidad, pero sin eh, el sufrimiento que conllevó en algún momento, ¿no? Yo digo que esas depresiones que muchas veces la gente sufre son tristezas recicladas. Hay que entender que uno vive un acontecimiento adverso, uno tiene que pasar por un proceso de sufrimiento, una tristeza, un me duele el alma, pero uno se tiene que salir de ese momento, tienes que sanar y regresar a una vida de salud mental y salud emocional. Y eso es lo que yo me di cuenta que mucha gente logra, unos les toma menos tiempo, otros les toma más, y me di cuenta que mi historia ayudaba a ese proceso. Muchísima gente no necesita dinero. Muchísima gente en una condición de desventaja, de adversidad, de sufrimiento, no necesita dinero, no necesita más que un hombro para llorar, alguien que le dé consuelo, eh, pero muchas veces no es cualquier persona. Yo recuerdo como muchos cuadripléjicos decían, reclamaban y decían, o sea, no vengas tú a hablarme de fe, que tú estando de pie, ¿no? Tiene que ser una persona que tenga cierta autoridad. Y bueno, yo quisiera eh,
aproximarme a la terminación de mi intervención diciendo que eh, este es un caso específico de una cuadriplegia, pero todos tenemos algún tipo de experiencia que puede sufrir, eh, que puede servir, perdón, para una persona que está pasando por un proceso por el cual nosotros ya transitamos exitosamente. ¿De acuerdo? Y bueno, también quisiera decirles la gran eh, sensación que uno tiene al poder darle luz a una persona que está en un túnel oscuro sin saber para dónde jalar. Aliviar el dolor de una persona es una satisfacción gigantesca, le da mucho sentido a nuestro propio dolor. Yo nunca pensé que mi historia serviría, para mí era una historia terrible de tristeza, de vida derrumbada, y bueno, acabó en esto. Les pongo mis datos por si pueden ser de utilidad y si todavía hay tiempo, pues bueno, yo quisiera abrir un par de, la posibilidad de un par de preguntas. Muchas gracias, Fritz. Fíjate que ha sido tan enriquecedor tu historia. Muchas gracias por compartirla. Y tengo aquí, bueno, nada más un comentario de Lucila, quien dice, muy enriquecedora tu plática, darle sentido a la vida, ayudando. Mil gracias. Muchas felicidades, Fritz, eres un gran ejemplo. Y me parece que aquí vemos la riqueza o la importancia de los testimonios dentro de las organizaciones, ¿no? Que es una fuerza que a veces no estamos aprovechando del todo dentro de las organizaciones y que esto habla muchísimo más de pues de lo que hacemos, ¿no? Que muchos de nuestros informes o de lo que podemos presentar. Así que, Fritz, muchas gracias. Tengo aquí otro comentario de Adriana Favela, qué bella y fuerte manera de superar las tragedias. Felicidades, qué gran bendición. Y no sé, a ver, enhorabuena, Fritz, siga con su trabajo, Mónica Rodríguez. Muchas gracias por compartir tu historia, tu resiliencia y este gran ejemplo. Así que esto es de Maru. Entonces, pues en caso de no tener más preguntas o comentarios. Bueno, ya empiezan a llegar, ¿no? Marina García, qué bonito saber la importancia de los testimonios con su historia. Me parece Paula Sandoval, me parece maravilloso cómo la vida te trajo la filantropía. José Martínez, excelente ejemplo. Así que me parece que con esto, menos que tengas algún comentario final, em, podríamos ir cerrando tu gran participación. Bien, lo único que yo quisiera terminar diciendo es que eh, aquí hago un paréntesis de mi historia donde yo comento que a lo largo de mi historia me peleé con Dios por lo terrible de la experiencia que tuve. Eh, y bueno, cuando a mí me preguntan en las conferencias que qué pasó con mi relación con Dios, siempre digo que yo encontré en mi trabajo mi relación con Dios. Eh, Cada quien desde su trinchera debe aportar un mundo mejor y pues yo por mi experiencia aprendí esto y lo comparto. Y yo quisiera eh, que cada uno de los que estamos aquí reflexionemos de cómo algo que yo sé es conocimiento que le hace falta a alguna persona que necesita de mi experiencia, de mi testimonio, necesita de mi hombro para salir adelante de lo que está pasando. Y por último, pues simplemente agradecer a CEMEFI la oportunidad de participar en este foro. Quedo muy agradecido y me despido ofreciendo mi amistad a todos. Muchísimas gracias, Fritz. Fíjate que ya aquí hay algunos comentarios sobre cómo te pueden contactar para que puedas dar una plática a sus beneficiarios universitarios. Después,
Dice yo, a otra persona, María del Carmen, dice yo también tuve paraplegia temporal y sé de lo que hablas. Caminar uno lo da por sentado y yo, y no es así. Eh, ¿Qué más? Dice, la vida te da te da la gran oportunidad de vivirla plenamente. Gracias por compartir. Se necesita mucho valor y mucha fe. Y Estoy bueno, poniendo en el chat mi página web donde viene absolutamente todo lo que necesitan saber de mí. El número que aparece ahí es mi número personal, mi correo es mi correo personal. Yo contesto directamente todo lo que quien me contacte en mis páginas. No lo hace mi asistente, lo hago yo, para quien necesite algo. perfecto. Pues muchísimas gracias por este testimonio. Y bueno, después de esta gran movida de tapete, gracias, Fritz. Eh, Le doy la bienvenida a Pilar Parás, quien es voluntaria de muchas organizaciones, forma parte del consejo de varias organizaciones, incluyendo el CEMEFI, y quien ha pues realizado una labor importantísima en la construcción de relaciones y vínculos y alianzas estratégicas, no solamente para organizaciones con las que ha colaborado, sino para quien pueda relacionarlas lo va a hacer. Así que muchísimas gracias, Pili, por estar acá con nosotras, con nosotros. Bienvenida. El espacio es tuyo para que nos puedas hablar exactamente de